cuidado porque este motor tiene una forma especial de trabajar. Entonces, vamos a pasar este motor a estas condiciones. Entonces, por lo tanto, en este cuadro de cargas decimos, para pasar el motor a las condiciones eléctricas, digo, no, el motor de 450 lo multiplico por 0.746 y ya tengo 336. Lo divido entre 0.93 y ya tengo 361 kW. Todas las demás cargas son iguales, ¿ve? Esta potencia útil, por ser eléctrica, es igual a esta parte. Le multiplico por el factor de demanda y sumo. Acá tengo la potencia de ingreso o instalada y de acá tengo la máxima demanda. Ahora sí, si yo tengo la máxima demanda, hay una técnica para poder seleccionar transformadores. Y el procedimiento es el siguiente. Acá pongo cálculo del transformador, le adhiero un factor de ampliación. ¿Qué significa? Significa que el cliente puede tener 10% más de ampliación, poner una máquina, poner algo más en un 10%. Y adhiero acá también el factor de potencia industrial, que es 0.85. También tengo que estipular que el transformador puede trabajar hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Para un callo, para hacer repasco, ya es otro tipo de cálculo. Entonces digo, ¿de dónde sale 1818? Sale de 1405 por 1.1 entre 0.85. Me sale 1818. A partir de eso, tenemos acá 2000 kVA. Vamos a ver un fabricante por ahí que nos proporcione este valor. Ahí está. ¿Cuánto era la potencia? Acá tenemos, fíjense, el transformador. ¿Cuánto es la potencia? La potencia es 1818. Pueden verlo ustedes acá, miren. Veo en la tabla, tengo 1600, no puede ser. 2500 tampoco, 1818. El inmediato superior es de 2000. ¿Se entiende eso cuando decimos es de 2000? Sí, ingeniero, Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Pero ¿qué pasa si yo voy a Del Cross o voy a BB y le digo, quiero un transformador de 2000 kVA? Entonces llegas a Del Cross y te vas a encontrar con una señorita bien bonita que te habla, te hace ver el transformador, pero esa chica le hemos preparado únicamente para ese fin, nada más. Y obviamente te va a ofertar, te va a dar el presupuesto, tú te vas y lo compras. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el cliente que va a comprar ese transformador es un cliente fino, es un cliente que sí conoce, entonces te dice quiero lo mejor en transformadores? Entonces tú tienes que ir a Delcrosa o a ABB o a quien te venda y tienes que decirlo, quiero comprar un transformador con pérdidas garantizadas. ¿Qué significa eso? Significa antes de construirlo, ellos ya saben cuánto es las pérdidas en el cobre o en el núcleo, y cuánto es las pérdidas en el cobre, y cuánto es la suma de las pérdidas totales. ¿De acuerdo? Entonces, ese transformador ya la señorita no te va a poder atender. De su área de ingeniería de esa empresa va a bajar un ingeniero y te va a preguntar qué pasa, dónde va a trabajar, todos los detalles como para que tú lo puedas describir y él te pueda hacer una oferta coherente con lo que le estás solicitando. Muy bien, salvo ese detalle, pero entonces tenemos
ya calculado el transformador, 2000 kVA. También tienes que decir ese baño de aceite o es un transformador seco. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Cómo hago el cálculo de la potencia contratada? El cálculo de la potencia contratada, cojo esta potencia que es 1756 y lo escribo acá, ¿ven? En la potencia instalada que tenemos arriba está acá. El factor de carga, 0.6, y multiplico 1756 por 0.6, esto es 1054. Como es un numerito que está, que 1054, entonces lo subo a 1060. Y ya tengo que mi potencia contratada debe ser 1060. La tarifa que voy a utilizar es un MT4. La tensión nominal 22.9, la frecuencia 60 Hz y el sistema es trifásico. Y con estos datos de potencia contratada, tú emites una carta y le dices al concesionario, quiero una potencia contratada de esto, siendo la máxima demanda 1475. Simplemente le envías el cuadro de cargas y el concesionario ya sabe, dice, esta carga lo ha hecho fulano, entonces está bien, vamos a venderlo. Acá está los detalles de los transformadores. Te dice que es en este baño de aceite. La parte activa pesa 2.72 toneladas y el transformador en su totalidad pesa 5.5 toneladas. Estas son las dimensiones de las bases, la altura, donde está la altura del nivel de piso terminado hacia arriba, tiene 1850, acá están todas sus dimensiones. Muy bien, vayamos a lo siguiente. Nos dice si la carga del interruptor 2, vamos a ver cuál es el interruptor 2. Si esta carga, fíjense acá tengo un motor, dice si esa carga del interruptor 2 arranca en directo y se halla a 135 metros de la barra C, de la barra que está en la parte superior. Veámoslo para que de una vez tengan la idea. Cada vez que yo desarrollo un problema, primero tienes que tener la idea, el gráfico, cómo vas a hacer. Te dice desde este punto hasta donde esté el motor, hay 135 metros. Allá los cables alimentadores tipo NYY triple y utilice cables de 95 milímetros cuadrados NYY. ¿Por qué 95 milímetros? Porque de repente pueda que se dé el caso de que en tu almacén tú tienes este cable. Muy bien, entonces nos vamos al catálogo que ustedes ya saben. Y entonces tenemos el motor de 450 HP. Y me dice que es de 6 polos, acá está 6 polos, por 1190 son los RPM mecánicos que provienen de 1200 RPM. Acá tienes tú la corriente nominal a 220. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es la tensión al cual vamos a trabajar? Punto 46. Fíjense, ¿para qué están los catálogos? Para poderlos utilizar. Si yo quiero la corriente 446, digo 1140. ¿Esto qué está haciendo en la fórmula? Divide, ¿no es cierto? 1140 por 220 entre 460, ya tienes directo la corriente nominal del motor. Acá tiene la corriente de partida y acá tienen los torques de acuerdo al reglamento, acá tiene la eficiencia y tienes el factor de potencia. Luego ya definimos todas las características de los motores o de este motor. Por lo tanto, hacemos el cálculo de los cables. Y decimos, ¿no? Acá tengo, disculpen, esto está errado, debe decir acá 450 HP, 6 polos, pero acá tengo, ¿no? 450, tengo la potencia, esta es la potencia útil, donde no ha entrado la eficiencia y el factor de potencia. Entonces hago la formulita con 460 y ahí tengo la corriente nominal. Acá tengo la corriente de arranque, esta corriente de arranque, escriban por favor, es igual a 566 por 7.4. Acá está la constante.
Entonces ahí tienen la corriente de arranque. La de diseño es igual, 566 por 1.25, que es 708. Ahora sí vamos. Colocamos de acá, fíjese, me dice 95 milímetros. 95 milímetros en ducto es 265. Esa es la capacidad. Y escribimos 265 así. Y comenzamos a probar y decimos, si pongo dos ternas, daré esta constante es 0.8. ¿Y cuánto sería? 424. ¿A dónde voy? 708 no me sirve. Tres ternas, pero ya por 0.7, 557, no llego. Cuatro ternas, 0.7, 742, superior a 708. Por lo tanto, esta es mi primera opción. Reviso si la caída de tensión a corriente nominal es 1.04. Reviso la caída de tensión a corriente de arranque 7.65. Esto debe ser menor de 2.5 y esto debe ser menor a 10%. Por lo tanto, por capacidad, caída de tensión y caída de tensión cumple, ese es el cable que yo busco. Entonces decimos acá, 95 por 4 son 380 milímetros cuadrados. Llevo 380, llevo esta capacidad acá y ya cumplí con el cable. Vamos al interruptor. 566 por 1.2 es 680. Revisas tus tablas de interruptores y este le corresponde 800. Hago la regulación térmica y la regulación magnética. Y terminamos con el cable y su interruptor para este motor. Vayamos a ver el cable de puesta a tierra. Me dice la corriente nominal es 566. Vengo a la tabla de 400 a 600. Por lo tanto, acá está el cable de 50 milímetros cuadrados. Solución o configuración del cable. 4 ternas de 95 milímetros cuadrados, NYY triple, más un cable de 50 milímetros cuadrados, TW para la tierra, y 4 PVC SAP de 65 milímetros. Vamos a ver la tabla por acá. ¿Está claro esto de 65 milímetros? Tienen que ir, jóvenes, a la tabla de tubos y ahí van a cruzar 95,5 y debe salir 95 milímetros. Acá está, ¿ve? Acá está. 95 cruzamos con 5 y ahí está 65 milímetros. Ahí lo tenemos. Profe, yo tengo una pregunta. A ver. En la configuración del cable, el primer número que es de 3,1 de 95 milímetros cuadrados, ¿por qué la ha puesto entre paréntesis y el 4 adelante? A ver. Cuando nosotros nominamos un cable, decimos, nos olvidamos, por ejemplo, del 4. Si no estuviese el 4, entonces diríamos, el cable es una terna de 95 milímetros cuadrados NYY triple. Leído de otra manera, decimos 3 elementos, cada uno de ellos de 95 milímetros cuadrados NYY triple. Eso sería una terna. Pero si yo le pongo acá adelante 2, serían 2 ternas. Si le pongo 3, 3 ternas. Y en este caso 4, serían 4 ternas. ¿Por qué? Porque hemos cogido un cable multiplicado por 4 y reducido por el número de cables, que es 0.7, me da 742. Y 742 es este numerito, que es superior a la de diseño. Por esa razón. Vale, muchas gracias, profe. Profesor, disculpe, ¿y por qué el 5 se utiliza en vez del 6 milímetros? A ver, de nuevo. Hay un factor que es el factor del PVC SAP que se utiliza con 5 milímetros. ¿Por qué no sería el 6? Esto de acá, este numerito. Sí, profesor. Mira, si tú gustas, puedes pasarlo con 4.
O si gustas, puedes hacerlo con 6. Lo hacemos con 5 porque en más de 20 años de trabajo y de instalaciones en edificios, costa, sierra y selva, pues hemos tenido esa seguridad de que colocando con 5 nos da muy buen resultado. Los técnicos trabajan felices, el cable no se roza, no se malogra y por lo tanto creemos conveniente que es una buena experiencia. Si es una buena experiencia hay que hacerlo público, ¿no? Simplemente por eso. Usted cuando ya comience a trabajar y tenga también sus experiencias, de repente va a decir, no, no, mejor voy a hacer con 4. Y pues lo hace con 4 y va a tener todo su respaldo técnico de su experiencia. No tenemos ningún documento que te diga 4, 5, 6 o cualquier número. El proyectista y el técnico conversan y sacan el mejor resultado. Muy bien, entonces ahora me dice hacer la compensación localizada del motor que tiene 135 metros. Utilice bancos electrónicos y una terna de cable NYY en ducto. Una sola terna. ¿Listos? ¿Están atentos, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Quería recordarles que, espérense, vamos a ver acá. Quería recordarles lo siguiente. Acá debemos tener una tabla, no está la tabla. Bueno, entonces vamos a buscar la tabla porque, aunque la tabla ya se les ha enviado, pero bueno, vamos a buscarlo. Ahí está. Y nos dice bancos electrónicos. Ubiquemos los bancos electrónicos. Y lo tenemos acá, ¿ven? Hemos colocado, fíjense, 1, 2, 3 tipos para cada tensión. Vale decir, tienes un condensador, si trabaja 380, en 440, en 480 equivale a 10 kVA. Y en 525 equivale el mismo condensador a 12 kVA. Si manejamos esto, entonces vamos a poder hacer lo siguiente. ¿Ven? Acá tenemos un banco, me parece que es EPCOS también, y tú vas a encontrar bancos de 220, 380, 440 y 480. Y van a ser bancos pequeños, ¿ven? Vas a comenzar con banco de 10, 12.5, o sea, toda la diversidad de estos bancos, hasta 60 kVA. Entonces, para cuestión de didáctica y enseñanza, entonces decimos, ¿para qué? El problema no es seleccionar los bancos, ya sé los 3 bancos. El problema es que ustedes lo entiendan. Si trabajamos con 460, entonces voy a trabajar, mis bancos van a ser 10, 15 y 30, y se acabó. 10, 15 y 30, estos van a ser los bancos que voy a utilizar. Por lo tanto, venimos acá. Y regresamos acá y decimos, ¿cuánto es la potencia útil de esta máquina? Acá. Acá. La máquina tiene una potencia de ingreso de 361. La potencia útil es 336. Entonces yo cojo esta potencia. ¿Por qué? Si se acuerdan ustedes, la base del triángulo de potencias, debo yo colocar la potencia instalada, no la potencia útil. ¿Por qué? Porque acá, en esta potencia, están los cables de los bancos. Dicho eso, regresamos entonces a esta lámina y decimos, esta es la potencia instalada. Acá está el factor de potencia del motor, que es el factor de potencia inicial. Y acá tenemos el factor de potencia total.
sacas el arco coseno de este ángulo y es 36.87. Sacas el arco coseno de este ángulo y es 16.26. Aplica la formulita. U sub C es igual a potencia instalada que multiplica la diferencia de tangentes del ángulo inicial menos el ángulo final. Entonces, en esta formulita eso está. Esta potencia por tangente de 36.87, o sea, 361, paréntesis, tangente de 36.87 menos tangente de 16.26. Eso da 165. Verifiquen, a ver. Sí, ingeniero, sale 165.46. Muy bien. Todo lo que es de 0.5 para arriba, redondeamos. Y todo lo que es para abajo, no lo tomamos en cuenta. Muy bien, entonces ahora sí presten atención. Yo no voy a utilizar bancos de 460, sino voy a utilizar bancos de 480. Por lo tanto, acá, este numerito que tenemos acá, que es 1.89, 1.89 es igual a 480 entre 460. Verifiquen, a ver. Profesor, 480 entre 460 sale 1.04. A ver, un ratito. A ver, un ratito. 480 entre 460. Ay, disculpen. Disculpen, esto debe ser... Pues, ¿ustedes lo tienen en físico eso o lo tienen? Lo tienen. Apunten entonces, jóvenes. Nosotros partimos con 1.65. A ver, vamos a hacerlo. 1.65. Debemos corregir la tensión. Eso debe ser multiplicado por 460 y dividido por 4. Perdón, un momentito. Multiplicado por 480 y dividido en 460. Y eso al cuadrado. Entonces vemos 480 por 480 entre 460 entre 460. Ahí está, 1.889. O sea, la fórmula es la siguiente. 163, paréntesis, 180 o 480 entre 460 al cuadrado. Y ahí vamos a tener 1.089. Verifiquen. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, si multiplicamos este 1.089 por 165, vamos a tener 180 cabal. Y a todo esto lo llamamos ajuste de los bancos. Entonces, presten atención ahora. ¿Qué significa? Que 180 cabal van a ser los bancos, pero a 480. Para eso he pasado esta tensión de 460 a 480. Ahora estamos con bancos del catálogo. Entonces, ¿qué sucede? Pongo acá una sumatoria que me dice 180 y comienzo, ¿no? 30, 30, 30, 30, 30. Ahí tengo los 180. Ya calculé 2, 4, 6 bancos para este motor. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Tengo 180 cavar, fíjense, acá 180 cavar por, ahora el inverso de esto, que significa 460 entre 480 al cuadrado. Eso significa 0.918. A ver, verifiquen. Por favor. Sí, ingeniero, confirmo. Jóvenes, por favor, todos tienen que estar con su calculadora si realmente quieren aprender. Si no, vamos a tener problemas la otra semana.
Muy bien, lo multiplicas y acá tienes los 165. En este ejemplo, un ejemplo un poco especial, y este 165 tú lo llevas acá. ¿Por qué? Porque ya está a 460. Y entonces de acá para adelante dices cofinal, esta es la potencia reactiva final de tu banco, que es 165. En este caso ha coincidido, pero hay casos en que este es un poquito mayor, un poquito menor, lo que te sale acá. ¿De acuerdo? Entonces seguimos. Corriente nominal es 165 por 1000 sobre raíz de 3 por 460. Eso debe salirte 207. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sí, ingeniero, sí, prosiga. Ya. 207. Acá tienen que adherir algo especial. Por 1.4 te debe salir 290. Sí, profe. Sí, ingeniero. Muy bien, y ya tenemos los 290. Entonces, ahora sí, ya tenemos corriente de diseño. Apunten en su cuadernito, jóvenes. Corriente, o sea, cables para bancos de condensadores. Cables para bancos de condensadores. Corriente de diseño es igual a 1.4 veces la corriente nominal. Debajo pongan ITM, interruptores termomagnéticos para bancos de condensadores. La corriente de diseño va a ser igual a 1.3 veces la corriente nominal. Y chequen con esta corriente de diseño, que tenemos acá. ¿Dónde está la corriente? Esta es la corriente, la de diseño es 290. Vamos a calcular, y en el interruptor, 207 por 1.3 va a ser 269. Vamos al cable ahora. Elegimos un cable, dice una sola terna. Buscamos en la tabla, por acá tenemos la tabla NYY. Fíjense, hemos cogido un cable 120, o cogemos, no, 290 mejor. 290, buscamos, y acá tenemos 120, que es 301. Acá es 301. Y entonces digo, voy a utilizar una terna de 120 milímetros cuadrados. Entonces acá 120, 301 la capacidad, mayor que diseño, que es 290. Y por lo tanto ya tengo mi cable. Ahora vamos al interruptor. 269 con un interruptor de 400. Acá tengo la regulación térmica y la regulación magnética. Apunten, para la regulación magnética es igual a 3 veces por la corriente nominal sobre corriente nominal del interruptor. O sea, apunten mejor el numerito. 3 por 206 entre 400. Eso debe salirles 1.6. Conforme, a ver, indíquenme. Sí, profe, sale 1.545. Informe, ingeniero. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver un ratito. Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, ya vimos este banco, ya conseguimos el banco. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer banco de condensadores automatizados. Dice, Profesor, dígame. disculpe, una consulta. Para
hallar la resistencia magnetizante, he visto en otros ejercicios que ese factor que dijo que era 3 por la corriente nominal y la carga entre la corriente nominal del interruptor, a veces ese factor es 5. Entonces, ¿cómo A ver, de nuevo. por ejemplo, hay ejercicios en donde para hallar la resistencia magnetizante, perdón, RM, Un momento, resistencia magnetizante. no, RM, perdón, no, regulación, Regulación magnética. ajá, exactamente, regulación. Magnética. Ajá, el factor a veces es 5 y en ese ya. caso, ajá, No. Por eso apunten mejor lo siguiente. A ver, analicemos. ¿Un banco de condensadores podrá tener sobrecarga? No, ingeniero. Nunca. Porque el banco de condensadores inicia con un condensador adentro. Pasa un año y el condensador va a bajar su capacitancia. Pasa 5 años y ya va a estar con un rendimiento de más o menos 80%. Pasa 15 años y ya el capacitor tienes que botarlo porque ya no genera reactivos. Entonces, ¿para qué hacerlo esto con 5 veces si el cortocircuito que puede tener el banco es cuando sus electrodos, o sea, el positivo y el negativo, se pueden unir debido a la temperatura? No puedo poner una regulación magnética muy elevada, tiene que ser la mínima que tiene el interruptor. Y esa mínima podría ser, algunos lo pones a 1.2, pero generalmente se ponen 2. Eso es la razón de esta regulación. Esto te va a proteger contra cortocircuitos que hay en el banco, en el condensador, no fuera del condensador, sino en el condensador. Y esta parte, esta RT, es la regulación térmica. Igual también el banco nunca va a tener sobrecorriente. Nunca. O sea, no le vamos a poder decir al banco, oye, tu corriente ha subido. Muy por el contrario, la corriente va a bajar. ¿Alguna Gracias. otra consulta? Jóvenes, estamos acá para que ustedes puedan hacer todas las consultas que ustedes creen convenientes. Así que, por favor, hagan las consultas que ustedes crean convenientes. Muy bien, fíjense, entonces, ¿qué nos faltaría en ese ejercicio? Nos faltaría hemos utilizado ¿cuántos bancos? 8 bancos, ¿cierto? 8 bancos, bueno, acá este es otro PDF que les envié, pero tendríamos que colocar banco 1, banco 2, hasta el banco 8, y acá decir que esto trabaja a 460 voltios. Como son 8 bancos, lo que tengo que decir, ¿cuánto vale este cable? 120 milímetros, ya nosotros ya lo encontramos. 120 milímetros van a ser estos bancos. ¿De acuerdo? Entonces, como este es un cable para conectarlo a la barra del sistema, voy a la barra del arrancador del motor, tengo que utilizar un interruptor. Y acá está la barra. Y de esta barra sale del conexionado al motor. No perder de vista ese detalle, por favor. ¿Podemos seguir? ¿No hay consultas? Prosigue, ingeniero. Todo está claro. Ya, muy bien. Muy bien, entonces vamos al archivo que estamos trabajando. Ahora vamos a ver la compensación automatizada. ¿Qué significa compensación automatizada? Lo que está buscando es un gráfico que
no sé dónde se ha ido, pero nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos colocado acá, fíjense, como este es un cable, este es el interruptor que está en la subestación. Este es un cable que tiene 135 metros. Llega hasta acá. De esos 135 metros se le coloca un interruptor que es el interruptor de recepción. Y después pasa una barra. De la barra yo recién he puesto los ocho bancos. Pero en resumen, en este punto tengo 150 cavar, ¿no es cierto? 165 cavar. De acá tengo 165. Si tengo acá 165 cavar, ahora tengo dos alternativas. Me dicen, acá en este punto pongo un interruptor y ahora sí tienes que poner un banco centralizado. Un banco centralizado. ¿Qué significa un banco centralizado? Vamos a verlo por acá. Esto. Voy a poner en esta barra este banco automático que es centralizado a la subestación. Pero no se olviden de que en este motor, a 165 metros de la barra, yo tengo un banco local, ¿ve? Acá tengo el motor, no es, claro, no es igual, pero acá pongo el banco local. Entonces me queda la siguiente alternativa. Digo lo siguiente. Ahora yo voy a coger los interruptores de acá con sus corrientes e incluyo las cargas disponibles que tengo. ¿Cuál sería la corriente que voy a tener acá? Obviamente que va a ser diferente cuando yo pongo el banco a que cuando no esté el banco. Entonces, si yo tomo las corrientes, ahora vamos a regresar al problema. Regresando al problema, acá decimos, yo ya tengo acá un banco. Si este banco, si yo deseo calcular el banco centralizado que está en este punto, si yo deseo calcular este banco, me quedan dos alternativas. Una, me olvido de este banco, lo desconecto y calculo con toda esta carga, con todas las cargas, que vendría a ser llevar la máxima demanda de este cuadro de cargas y calculo el banco centralizado. Pero cuando ya calculo el banco centralizado, debo de recapacitar y decir, no, pero yo ya calculé este banco. Entonces, el valor del banco centralizado menos este banco local va a ser el valor del banco final que voy a poner en el punto C. Esa es una alternativa. La otra alternativa es, esto es su corriente, no ha cambiado, esto no ha cambiado, esto no ha cambiado. En cambio, acá yo tengo un banco, por lo tanto, esta corriente ha cambiado. Entonces, sumas todas las corrientes, encuentras, en este caso, la corriente, encuentras la potencia total de todas las cargas con el banco, en este caso, y a partir de esa potencia, haces el nuevo cálculo el cálculo final del banco y lo que te sale colocas acá. Más fácil es hacer, calculo lo desconecto, calculo todo y después diferencio este banco grande menos el banco pequeño porque esto ya lo calculé anteriormente. Y entonces enchufo esto, pero para enchufar de acá tengo que disminuirle este banco. Y ahí queda. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular el banco como si no tuviésemos un banco local. Entonces vamos a la máxima demanda. Cuadro de cargas. Máxima demanda, 1405. 1405. Venimos acá y acá tenemos compensación automatizada, 1405 debe ser. 1405. Factor de potencia. ¿Cuál es el factor de potencia de esta carga? Entonces podemos decir acá, sí, ¿ve? 1405. El factor de potencia acá, podríamos sacar un promedio. La otra alternativa sería, ¿no? Sería, como tiene las potencias y factor de potencia,
hago la suma fasorial de cada una de las corrientes y me va a dar la potencia final, como podría yo hacerlo con la máxima demanda o con la potencia instalada. Voy a tener la corriente final utilizando el factor de potencia que tenemos acá a un ángulo. ¿De acuerdo? Como es un fasor, voy a tenerlo a un ángulo. Eso es una salida exacta. Yo podría trabajar, por ejemplo, con el promedio de estos factores de potencia, pero mejor vamos con la exacta. Entonces, si desarrollas en forma fasorial las corrientes de cada una de estas cargas, las corrientes tal cual, porque acá tienes el factor de potencia, vas a tener lo siguiente: una corriente acompañada de un ángulo, que ese ángulo es 0.846, que es muy próximo a sacar un promedio, de esto de acá, ¿ve? Sumamos todo esto entre 4, es muy próximo a lo que estamos diciendo, pero mejor hacen la suma fasorial de las corrientes, vas a tener un módulo y un ángulo de la corriente, y a ese ángulo le sacas el factor de potencia, le sacas el cos phi y vas a tener este ángulo que tenemos acá. ¿Cuál va a ser el ángulo final? El ángulo final va a ser 0.986. 0.986. Entonces, el factor de potencia 0.986. Entonces, este factor de potencia corresponde a este ángulo y este factor de potencia corresponde a este ángulo. Entonces, aplicamos la formulita 1402 por la tangente de este ángulo menos la tangente de este ángulo, cierro paréntesis, y el Q teórico vendría a ser 630. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesor. Muy bien, llegamos a 638. Ahora aplicamos el siguiente criterio. 638 menos el 165 del banco local, me queda 473. Pongo acá 473, corrijo por tensión y tengo 515. Comenzamos a elegir los bancos. 30, 60, 60, 90, 510, 10 cabal. Podría poner uno de 10 más, pero ya me paso. Mejor 510. Luego esto 510 lo pongo acá y lo multiplico por el inverso de 460 entre 480 al cuadrado. Y voy a tener 468 cabal. Esto 468 lo pongo acá y calculo la corriente en el banco, que va a ser 587. Lo multiplico por 1.4 y va a ser 822. Vamos a ver el cable. Si utilizo, me dice cable de 240, NYY. Entonces, si utilizo dos ternas, cada terna va a conducir 426 por 2 por 0.8, no da, porque yo necesito, ¿qué capacidad? 822. No llega a este. Si utilizo tres ternas NYY, son 895. Y entonces pongo acá 895 mayor que 822. Entonces ya conseguí el cable. Disculpen, este cable es NYY. Acá tengo un error. Este cable es NYY. Acá esta vez un cable NYY. Y esta tabla es de NYY también. Ahora vamos a revisarlo porque acá tenemos una tabla. NYY son 240, fíjense 426. 426 que nosotros lo tenemos acá, ¿ven? O sea, es NYY, disculpen. Solucionado la parte del cable. El interruptor viene a ser igual. Corriente nominal 587 por 1.3 es 764. El más próximo es 800. Acá tenemos la regulación térmica y la regulación magnética.
Finalmente decimos lo siguiente. Fíjense, hemos utilizado 3 ternas, entonces decimos 3 ternas de un cable 240 milímetros cuadrados NY triple, más, vamos a ver la tierra ahora. La tierra es 638. Por acá tenemos una tierra. Acá 638, entonces vendría a ser esto de 800, porque ya se superó a 600. Y entonces el cable es 50 milímetros cuadrados. Por lo tanto, decimos acá 50 milímetros cuadrados TW para la tierra, más 3 tubos de PVC 105 milímetros que corresponde a 240. Y ahí tenemos, jóvenes, el banco totalizado y calculado para con banco local. Y acá tenemos que dibujar un interruptor de 800 con un cable que tenga tres ternas de 240 milímetros, y ahí voy a tener el banco centralizado. Vamos a ver qué significa ese banco. Ahí tienen ustedes todas las tablas para que puedan utilizarlo en el desarrollo de los problemas. Acá tenemos todos los interruptores, tenemos cables, contactores, etc. Muy bien, en resumen tenemos un sistema como el que estamos viendo acá. ¿Esto qué significa? La alimentación. La carga lo tengo por este lado. Acá tengo que poner una barra para la parte de energía reactiva únicamente. Entonces, este regulador contiene 2 unidades, una unidad de medición y una unidad de control. Acá en la de medición entra la corriente que va por medio de este transformador de corriente, y por medio de este transformador de tensión va la tensión de referencia. Entonces recibe corriente y recibe tensión. De este lado, la L2, o sea, la línea 2, fíjense mejor ahí. Observen acá, jóvenes. La línea 2 tiene este camino. Uno se va arriba y es la tensión del sistema. Bueno, se va a uno y ya se va a la parte superior. Vamos a hacer que trabaje el primer interruptor. Acá tengo el primero. Este contacto corresponde al primero. Pero ustedes tienen que ver lo siguiente. La línea 3 se va hacia la base del contactor. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense acá. Suficiente que yo cierre este contacto, o sea, la unidad lo cierre, y entonces vamos a seguir el circuito. Viene por este cable, viene a un lado de la bobina del contactor, viene a este lado, cierra, porque este es el común. Y ya cerré, este interruptor debe estar cerrado y el contactor se cierra, y este banco comienza a emitir reactivos, va por ese camino, va por el interruptor y se va hacia la carga. Y analizamos la primera etapa. Igualito es hasta la etapa 12. De esa manera tenemos un banco automatizado. Utilizando contactores, ¿cierto? Utilizando un interruptor que involucra todo el sistema. Como les decía en la mañana, yo no puedo tener una barra unido directamente a la barra de la carga. ¿Por qué? Porque el día que hay un cortocircuito acá, voy a tener un cortocircuito en toditito. Y eso no puede ser posible. Un sistema un poquito más trabajado es este que tenemos acá, ¿ven? Ahí lo tenemos, pero en suma el banco lo tengo acá y el banco se va por las barras, por la barra de la carga, hasta acá. Y la energía reactiva se va hacia el fondo. Esta es la parte de la alimentación.
O sea, cada vez que un banco se prende, llega acá y se va directamente hacia la carga. La otra salida podría ser, ¿no? Yo tengo la alimentación, pero la barra de la carga está acá. Entonces la energía reactiva de estos se vienen todos a este punto. Hacia arriba, de igual manera, tenemos un equipo que me va a hacer la parte del análisis, la regulación y el control. Acá está el tablero que el tablero que va a poder albergar en su interior todos los bancos, los interruptores y los contactores que vemos acá. Y hacia abajo tiene una media docena de problemas muy parecidos para que ustedes puedan estudiar. ¿Preguntas, jóvenes? Cualquier consulta que quieran hacer. Ingeniero, ¿en qué nos beneficia? Repite nuevamente porque no te he escuchado nada. ¿Por qué usó contactores y no tiristores ahí? Pues es que la tecnología de los tiristores se manejan con un poco más de electrónica y normalmente la parte eléctrica no tiene esa disciplina bien clara. Y además un banco con tiristores, sea un SBC, es una nueva tecnología que inicialmente todavía está cara. Por esa razón. Ok, ingeniero. Y cuando hay un gráfico del que estaba mostrando ahorita, estaba mostrando anteriormente en un PDF, no sé si lo puede ver. Es un diagrama donde están los interruptores termomagnéticos. De ahí tengo una pregunta. No sé si lo puede mostrar. A ver. ¿En esto? Sí. Por ejemplo, ahí tengo el interruptor termomagnético 1 ya. Si yo quiero hallar, digamos, el interruptor termomagnético de ahí, tendría que hallar primero la corriente nominal de todos los que están abajo, ¿cierto? Ya, mira, permíteme. Cuando tú haces una compensación reactiva, cuando ya has terminado el diseño, cuando has terminado de seleccionar interruptores y cables, recién te metes a hacer la compensación reactiva. La compensación reactiva no tiene por qué interferir con la selección de los alimentadores, mucho menos de los interruptores. Paso segundo. Para calcular este interruptor de acá, yo calculo esta corriente fasorial. Corriente del ITM2, del 3, del 4 y del 5. Sumo y voy a tener una corriente y un ángulo. Esa corriente va a ser la corriente nominal. Lo multiplico por 1.2 y ya tengo la corriente del ITM1. Claro, ingeniero, esa era mi pregunta. O sea, fasorialmente tenía que haber sumado todas las corrientes. Porque en el ejercicio anterior, usted ha hallado los interruptores termomagnéticos de esa manera y
y no lo había entendido muy bien, pues por eso mi pregunta. Ahora hay otro detalle. Otro detalle. Si yo calculo esta corriente, o por ejemplo, sumo las potencias en kW todo, ¿qué significa? Que esta potencia que está a punto 8 no lo puedo sumar algebraicamente con punto 9. Que será por ahí, sí, pero te vas a encontrar con un factor de potencia punto 92 y te vas a encontrar con un factor de potencia punto 76. Entonces, esto va a ser un abismo con respecto a este y por lo tanto la corriente que vas a encontrar al final va a ser muy, muy diferente y obviamente el resultado va a ser erróneo. Pero si en cambio sumas esta corriente con módulo y ángulo, fasorialmente, con las demás corrientes no vas a tener ningún problema por encontrar una respuesta real. Ok, ingeniero, y cuando usa 2 y 3 ternas, usa 0,7 y 0,8, ¿eso es establecido o sea, hay otra manera? A ver, vamos a contestarte nuevamente. En el cablecito acá del motor. A ver acá. Hemos utilizado para satisfacer 4 ternas. Ahora, ¿por qué hemos pedido 4 ternas? Adrede para que sepan ustedes calcular una terna, 2 ternas, n ternas. Pero si yo entro al diseño, entonces podría decir, ¿cuánto es la corriente nominal acá? Acá tengo, a ver, el cable. ¿Cuánto es la corriente nominal? 566. La de diseño, 408. Ahí vamos a ver acá, 708. Entonces reviso acá, a ver, si utilizo 240 no da. Si utilizo 500 son 567. Y ya les he manifestado que 300, 400 y 500 es mejor que no lo utilices. Por lo tanto, lo que te quede, hay otra alternativa, ¿no? Si yo quiero utilizar una sola terna, siendo la corriente de diseño 708, podría utilizar el cable instalado al aire, que es 790. O podría ser enterrado, que es 700, 730, y utilizar un cable de 400. O una sola terna. Depende la oportunidad que tú tienes de seleccionar los cables del mercado. Estos cables hasta 240, todos estos cables los consigues de un día para otro. Si en tu diseño has hecho 400, eso lo consigues más o menos en 90 días. Y si estás comprando, por ejemplo, imagínate para ese tramo del motor son 135 por 3, que sean 150 por 3, 450 metros vas a comprar. Y Deco te dice, tienes que comprarme mínimo 1000 metros, si no, no, ¿cómo voy a encender máquinas para 400 metros? No te atienden. A ver, jóvenes, preguntas, estoy a la espera de sus preguntas. Ingeniero, y en los bancos de condensadores, digamos, si yo trabajo con una tensión de 220, entonces trabajaría con los condensadores de 6.3, 9.4 y 18.8. Claro, Porque es el que se acerca más. en 220 tendrías que utilizar otra tabla, porque la tabla que tenemos es de... A ver, revisemos por acá, tenemos una tabla. Acá está, ¿ve? Acá tenemos 230, ¿no? Si, por ejemplo, vas a trabajar en 220 y utilizas 230, estos son los bancos. Este banco de 230 es el mismo que para 380 y el mismo que para 480, el mismo que para 525. Lo único que hace es que el capacitor sea más grande. Aprovechen, jóvenes.
Muy bien, Ángelo. Profesor, disculpe, ¿a qué hace A ver. referencia cuando dice los cables enterrado al aire y al ducto? No estoy tan familiarizado con... A ver, vamos a ver. Acá lo tienes. Independientemente de esta parte, vamos a ver, ¿qué significa inducto? Inducto significa cuando un cable va a estar en la parte interna de un tubo PVC que puede ser liviano, semipesado o pesado. ¿Qué significa liviano? Que la capa, o sea, el diámetro de la capa va a ser sumamente delgada. Tú machucas el tubo y el tubo se aprieta. El semipesado, que lo puedes pisar y bueno, pues se va a apretar un poco, ¿no? Va a perder su modelo de circunferencia. Y en cambio un pesado, tú caminas por encima del tubo y no pasa absolutamente nada. Tubos PVC. Podría ser tubos metálicos también, de conduit, preparados para pasar cables. ¿Por qué? Porque los tubos no es una cosa que una platina. La máquina lo enrola, lo cierra, lo vuelve redonda, lo vuelve un tubo y de ahí le hace un cocimiento de soldadura eléctrica. ¿Qué pasa con eso? Sucede de que la parte interior podría quedar rebaba. Cuando tú pasas el cable, lo corta al aislamiento y el cable se malogra. Entonces, si es un tipo conduit eléctrico, entonces a todos los tubos se le pasa una moldura interna, un cono interno que lo limpia, en forma eléctrica se pasa eso, de tal manera que lo deja sin rebaba. Y en ese momento le ponen una pintura con un determinado color para que el fabricante diga, este tubo ya está a la venta y es un tubo eléctrico. Ese es el ducto. Al aire, ¿qué significa? Dos alternativas, que yo puedo pasarlo con una bandeja tipo escalera. Con una bandeja tipo escalera, yo podría poner los cables encima de los pasos de la escalera y pues está el cable en contacto con el aire. La otra alternativa, una bandeja que se denomina bandeja lisa perforada, o sea, bien suavecita su superficie, pero en la base de la bandeja se le hace cocos, se le perfora para que ingrese el aire a los cables. Dos formas de cómo trabajar al aire. Y enterrado, abres una zanja de 60 centímetros, preparas 5 centímetros de tierra suave o en todo caso arena fina, haces una cama, tiendes el cable encima, lo cierras, lo compactas, le pones sus cintas de seguridad y ya tienes un cable enterrado. ¿Está claro, Gracias. jóvenes? Sí, sí. ¿Algo más que quieran saber, jóvenes? Profesor, en la pregunta 3, el que está más abajito. Ajá, Ya. y los valores de 1.089 y 0.918 que está para el ajuste de blanco, usted lo halló con los valores de 480 y 460. ¿Y esos valores de dónde obtengo? Ese valor es 480 sobre 460. ¿Qué significa? Ajá. Significa que los bancos, ¿dónde están los banquitos? Ah, por acá lo tenemos los bancos. Mira, ahí están los bancos, ¿ven? Te dice que el banco es de 480. Pero la barra es de 460. Entonces tú tienes que coger los bancos de la barra y llevarlo al catálogo para que tú puedas utilizar estos números. Estos bancos que son comerciales, pero con 480. Una vez que lo consigues, seleccionar, dices ahora, por ejemplo, me sale 45 cavar en 480. Entonces digo, esos 45 cavar debo llevarlo a la parte real, que trabaja con 460, lo que implica corregir la tensión. Entonces dicen, los 45 cavar de 480 por 460 entre 480 al cuadrado, y ya lo tienes, los bancos ya lo tienes en 460.
Eso es lo que quiere decir. Ya, profesor, gracias. Ahora quiero hacerle notar cómo se arma un banco. Por acá debemos tener los componentes de los bancos, ¿ven? Fíjense. Han visto ahí que los componentes son, por ejemplo, banco de 40. Tenemos un banco de 40. Coges uno de 30 y 10 con sus cables y sus interruptores para esta potencia. Eso sería un banco. Banco de 60 cabal, usas dos de 30. Igual, con su protección, su cable adecuado y su cable de salida. Y acá tenemos uno de 90. 30, 30, 30, del mismo cable. O sea, ¿por qué lo hacemos así? Porque cuando vas a hacer el cálculo, ¿de qué te va a utilizar cable? O sea, un montón de bancos diferentes. Mejor lo utilizas, acá estamos utilizando, fíjate, 30, 30 y acá 30 y 10. Entonces vas a hacer tan solamente un cálculo para 30 en todos y un cálculo para 10. Te facilita el cálculo y te facilita trabajarlo. Ángelo, como ya no hay preguntas, ¿qué día vamos a dar la práctica con el tema de desarrollar? Va a ser bancos de condensadores y cables. Ingeniero, ¿para qué día sería la práctica? Ustedes elijan, yo preferiría que sea para el día 12, sábado 12. Tenemos que elegir entre viernes y sábado, ¿verdad? Sí, viernes y sábado, pero preferiría que sea el día 12. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo siguiente, ¿no? Por el refrigerio que debemos tener. Ustedes dan su examen y al costado tienen su exquisito menú y van dando su examen, ¿no? No hay problema, ingeniero. Entonces para el sábado 12. Ya, y la otra razón es porque los primeros exámenes que dan ustedes de este tipo de temática, el examen realmente es para 45 minutos, máximo una hora, pero ustedes se van por 3 horas, 4 horas, pero eso ya depende de la práctica que ustedes tengan. Entonces, como ahí tenemos 2 horas más, podríamos hacer un examen para 1 hora y ustedes lo hacen en 3 horas, no hay ningún problema. Profesor. Entonces, sí, sigue. Adelante. Gracias. Para la pregunta 4, en el cuadro que está en la parte de arriba. La pregunta 4 en el cuadro que está en la parte de arriba. Vamos a ver cuál de ellas. Sí, en la elección de bancos, los valores son 30, 60, 60, 90. ¿Podría explicar esa parte? ¿Cuál es el criterio para poner en ese orden los valores? Ya, por ejemplo, ¿no? Tú colocas acá, amplías el Excel y pone bancos de 30, así, todo este sector. Pero antes tú tienes que leer esta parte de acá, mira. Más antes. Este capítulo de acá tienes que leerlo. Lo que pasa que se considera los conceptos que tenemos acá son meramente de electrotecnia. Cuando expusimos el otro día, les dije esta parte, es muy sencilla, tienen que leerlo para la definición de la batería automática. Y acá van a ver un sistema de distribución cuasi sinusoidal. Y esa palabra cuasi está acá en el ejemplo, tiene la práctica, tienes el nivel de atención, las potencias, la relación de transformación. Tienes todos los requisitos como para que al final puedas dimensionar los bancos. Incluso tenemos una carta para poder hacer la aplicación. Entonces, regresando. ¿Por qué se utiliza bancos de 30, 60, 60, 90? Entonces, abajo comienzas 30, 60, 90, 90, 90 y después bajas 60, 60, 30. Cuasi sinusoidal. Esa es la razón.
Ingeniero, disculpe, la grabación de la clase lo podría pasar por favor para repasar, ya que la otra semana va a dar examen. Claro, sí, inmediatamente. Les pregunto, la clase de ayer, ¿alguien lo ha grabado? ¿Usted, profesor? Si la clase de medidas del día de ayer, si algún alumno lo ha grabado, lo que pasa es que yo lo grabé, pero no lo encuentro en el Meet, no está tampoco en el Drive, o sea, no encuentro el archivo. En su correo, profe, puede estar. Tampoco, no lo encuentro en el correo. Profesor, los dos únicos archivos que, digamos, están en su poder son los de la semana pasada. Así ¿Eso es, cierto? sí. Ah, claro, faltaría uno. Ya, entonces miren, cualquier dificultad que puedan tener el día viernes, en unos 20 o 30 minutos hacemos un repaso de cualquier consulta que ustedes crean conveniente hacer. Jóvenes, ¿alguna consulta que quieran hacer? Ángelo, ¿se lee en la pantalla? Sí, ingeniero, se puede ver. Esquema de conexión a puesta a tierra. Ya, correcto. Muy bien, entonces vamos a comenzar otro capítulo que se llama esquemas de conexión a tierra. Realmente estos esquemas de conexión a tierra deben verlo en la parte de circuitos. En la parte de circuitos se ven componentes simétricas, pero previo a las componentes simétricas deben analizarse y llegar a solucionar estos esquemas de conexión a tierra. Vamos a verlo con calma porque tenemos tiempo para que ustedes ya se vayan centrando en la próxima clase, ver todos los sistemas de aterramiento. Muy bien, un ligero repaso de la ingeniería eléctrica a nivel mundial, en el cual pues trabajamos desde hace mucho tiempo con las normas IEC. En nuestro país también tenemos normas IEEE, tenemos normas NEMA, BDE, en fin, un montón de normas. Y entonces la intención de este tratado es hacer un análisis circuital para que las personas que trabajan en el sistema eléctrico estén protegidas. Y la inversión que hace el propietario en máquinas, equipos, todo, también estén protegidos. En suma, este tema desarrolla procedimientos para brindar la seguridad a un trabajo normado, teniendo en cuenta 3 esquemas de conexión a tierra. El primero es IT. ¿Qué significa la I? Significa que el neutro está aislado. ¿Y qué significa la T? Que las masas están a tierra. ¿Qué significa TT? El neutro a tierra y la masa a tierra. ¿Y qué significa TN? Significa que el neutro está a tierra y la masa está conectada al neutro. No tenemos más esquemas de conexión. ¿Por qué este tipo de análisis? Porque la energía es conducida por los
conductores eléctricos. Y los conductores eléctricos tienen el problema en sus aislamientos. ¿De acuerdo? Los conductores eléctricos utilizan materiales aislantes. Y definitivamente a una determinada distancia, frente a unos determinados productos, el material PVC o el material aislante se degrada y por consiguiente van a producir corrientes de fuga. Entre línea a línea, línea a tierra, en fin. Debemos de tener muy claro las características de un buen aislamiento, que tiene una tensión de aislamiento adecuada, una tensión al impulso, que cumple con las normas ITI, EEE e IS, y una tensión aplicada que siempre es 2 veces la tensión nominal más 1 durante 1 minuto expresado en kW. Muy bien, entonces decimos, ¿por qué los defectos del aislamiento? El aislamiento se deteriora durante una instalación, por ejemplo. Hay deterioro mecánico, los cables se doblan, de repente un carro, un auto pasa por encima del cable, entonces todos se ríen, ni siquiera lo han visto, pero el cable ya no resulta siendo el mismo. El PVC se ha deteriorado, la silicona interna también, y si es cable de media tensión, de repente la vela también ya está herida. Entonces, ¿va a funcionar cuando termine de trabajar? Claro que va a funcionar, pero habiendo gastado un montón de dinero en la instalación, el propietario espera que por lo menos 20, 25 años la instalación no te fastidie. Si el cable ha sido maltratado, ya 2, 3 años ya va a comenzar a producirte sus defectos. Durante la explotación, o sea, durante el trabajo, el polvo, los componentes del polvo te van a contaminar al conductor. El envejecimiento térmico debido a excesivos arranques o paradas de los motores, a un clima bastante húmedo, ¿no es cierto? Armarios mal ventilados o armarios con sobrecorrientes, te van a producir un envejecimiento térmico prematuro, digamos. Esfuerzos electrodinámicos, cuando arrancan motores o arranca un transformador, en el momento del arranque te toma entre 15 a 25 veces la corriente nominal. Las sobreextensiones, que pueden ser caída de un rayo, maniobra, etc. Los riesgos a un defecto del aislamiento. Tienes respecto a la vida de las personas debido a contactos directos e indirectos. Respecto a lo que puede perjudicarse la seguridad, es riesgos para las personas y riesgos por la inversión realizada. Se ha comprobado que los defectos de la corriente atraviesan nuestro organismo y por lo tanto se ha determinado que el umbral de parálisis respiratoria es 30 miliamperios. ¿De acuerdo? Entonces 30 miliamperios es el umbral. De ahí hacia arriba ya resulta siendo nocivo. Este mapa creo lo hemos visto en la clase. Y vale recordar, ¿no?, que en la sección 1 hay una percepción muy ligera, en la número 2 hay unas ligeras contracciones musculares que dejan de ser nocivos hasta 30 miliamperios. Y el área número 3 y 4 sí son dañinas y hasta letales. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer el análisis de la terminología de estos esquemas de conexión a tierra. Muy bien. Nos dicen siempre vamos a determinar 2 letras. La primera letra caracteriza al neutro del transformador y la segunda letra caracteriza las masas de las cargas. Primera letra. Puede ser T o I. T conectado a tierra y aislado de tierra.
esto es el neutro del transformador y esto es la carga, o sea, las puestas a tierra de la carga. Entonces me dice acá, neutro del transformador conectado a tierra y esta ahí significa aislado de tierra. No tengo sistema de aterramiento para la carga. La otra podría ser TN. Entonces, ¿qué significa T? Conectado a tierra, la carga, en este caso la segunda letra es la carga, y en este caso la carga está conectada al neutro, la masa de la carga. Veamos acá. Va a haber dos letras, una que caracteriza al transformador y el otro la conexión de las masas de las cargas. La letra T significa que el neutro está aterrado y la letra I en el mismo transformador porque la primera letra está aislada. Esto ya lo explicamos, se refiere únicamente a la carga porque es la segunda letra. Y ahí tenemos el resumen. Ahí tenemos la primera, segunda y tercera. Esta vemos que es el mejor, pero tiene su determinada economía porque se tiene 5 hilos. Realmente las tres son buenas, solo que tienes que saber cómo lo aplicas. Muy bien, ahora vamos a hacer el análisis. Bueno, ahí nos dicen, ¿no?, que los esquemas de conexión a tierra definidos en este tipo de norma, TN puesta al neutro, TT neutro a tierra, e IT neutro aislado e impedante. Nuevamente, la finalidad, proteger a las personas y bienes y la seguridad de las instalaciones eléctricas. Comenzamos con el TN. Ustedes revísenlo esto, vamos a ver al TT. Ahí está. Vamos a analizar el TT. Ahí está, fíjense el TT. Lo analizamos y decimos, el neutro está conectado a RB, que es el posetierra. Y las masas de las cargas, esta masa que viene acá, fíjense, ¿ven? Está conectado a RA, que es el sistema de aterramiento de las cargas. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Pero ahora vamos ya con un ejercicio. ¿Cómo calculo la corriente de defecto? Calculo por I sub D por I sub 0 sobre la suma de las resistencias. Y ya tengo la corriente de defecto. ¿De acuerdo? Y decimos para hacer este cálculo que RD, ¿qué viene a ser RD? La resistencia de contacto, que es sumamente pequeña, del orden de los miliohmios. Por eso decimos que esta resistencia lo hacemos prácticamente igual a 0. Tensión de contacto va a ser igual a la resistencia RA por I sub D. Lo aplicamos y es un divisor de tensión en la práctica. Ahora sí, un ejercicio, 380-220, con neutro aterrado, tenemos que la tensión, hacemos el cálculo y vamos a tener que la tensión de contacto es 110 voltios. 110 voltios para una persona le puede producir la muerte, pero no por la tensión, sino por la corriente. Mejor dicho, la corriente te mata, pero la tensión te asusta, te quema. En otras palabras, te pasa la tensión, como nunca te ha pasado y no lo conoces a los electrones, es bueno que un electricista tiene que familiarizarse con el comportamiento de los electrones. Los electrones dicen, ¿no? Te sienten si tú puedes sacar la mano o si tú no soportas coger una barra, por ejemplo. Claro que nunca hay que cogerlo, pues obviamente, ¿no? Porque eso es mortal. Pero hay veces, en la práctica eso sucede. Entonces debemos tener una conducta para poder decirle a la corriente que tú le dices su nombre, ¿no? Para que la corriente se recuerde de que tú no eres novato, tú lo puedes controlar. Entonces, ¿qué pasa? 110 voltios es nocivo para cualquier ser humano. En forma general decimos, esto es nocivo. Pero ahí vamos a ver otro caso. Entonces, ¿qué nos... Profesor, disculpe.
En este caso usted menciona que los 110 voltios no es lo que te causa el daño, sino la intensidad. Así es. Siempre. Y si la intensidad fuera, si la corriente fuera menor, A ver. no importa si fuera 110 voltios. A ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo las manos mojadas y cojo los bornes de una batería, que son 12 voltios? Inmediatamente el exceso de corriente que va a pasar por tu cuerpo no es muy grande porque el ser humano tiene 1000 ohmios. Y entonces pones un borde y el otro borde 1000 ohmios, pero va a ser mayor de 360 miliamperios. Será un amperio más o menos, que te puede matar al instante. Cuando te pasa 220 voltios y te bota, o sea, mira, o sea, el circuito te bota. ¿Por qué? Porque está pasando una corriente que se va a masa. Entonces te bota 2, 3 metros. Y al caer, tu cabeza, como prácticamente no tienes control de tu persona, cae y la cabeza se va a la pared, se va al piso, se va a una vereda, donde sea, y mueres por el golpe que te has caído y te ha roto la cabeza o algo por el estilo. La corriente te asustó tan solamente. Si es en media tensión, eso sí, eso es fatal, porque casi la mayor parte de fallas que se ha tenido, en todo caso, casos concretos, en media tensión ya la gente no se salva, se muere inmediatamente. A veces se muere, por ejemplo, si con la mano, así como este señor que está acá, tuvo contacto, acá vamos a poner que es 10 kilovoltios, tuvo el contacto y la corriente se descarga por el pie. Entonces, viene la corriente, como acá hay diferencial de potencial, te crea en la planta del pie un tremendo hueco, hace el arco y te bota, y como les digo, ¿no? Generalmente la corriente de tensión no nos mata, sino nos asusta, nos bota y la muerte es por golpe. Muy bien, ojo con este número. Entonces decimos acá, ¿qué pasa si yo reduzco esta corriente, este valor de resistencia, ¿no? Entre este y este vamos a mejorarlo. Decimos el RA va a ser 20 ahora y el RB va a ser 10. Entonces, claro, si este es mayor y es divisor de tensión, va a ser más grande la tensión. Entonces ya acá estoy convencido de que necesito un equipo para poder controlar esta corriente de fuga a tierra. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con este detalle. ¿Dónde venimos a asegurarnos? Acá. Entonces, a este nivel yo debo tener un transformador toroidal que va a conectar un relé diferencial. ¿De acuerdo? O un interruptor diferencial se le coloca acá que alimente al interruptor y entonces tenemos un diferencial. Apenas ocurre esta falla, inmediatamente el interruptor diferencial te va a sacar fuera de servicio. En este caso, con mayor razón, se crea esa tensión peligrosa que no debemos permitir que suceda y nos haga daño. Profesor, disculpe, otra duda. A ver. En esa imagen usted hay una tensión de 147 voltios y una corriente de 7.33 amperios. Y en la imagen anterior hay 110 voltios y 11 amperios. ¿Cuál de los dos es más riesgoso? Pues obviamente el que tú tienes acá. Este es el más riesgoso. Vamos a suponer que la corriente de falla en 10 kilovoltios, acá sale 35 miliamperios. 35 miliamperios, pero estás a 10.000 voltios. Entonces, ¿quién te va a matar la tensión? Cuando les digo te va a matar es porque nosotros los electricistas debemos prepararnos. No sé si en San Marcos lleva un curso de seguridad. Debemos estar preparados. Como ingenieros nos vamos a ir a una mina y en la mina nadie le interesa porque si tú sabes, no sabes. Dice, ¿de dónde vienes? De San Marcos. Dicen la mejor universidad del país y de Latinoamérica. A trabajar se ha dicho. Entonces te dan una semana de entrenamiento y a lo mejor muchos de los ingenieros entrenamos para que estén hábiles de poder trabajar y afrontar defectos que tienen los sistemas eléctricos.
Y cuando se hacen las prácticas, los jóvenes se asustan y bajan de la mina. Si estamos siguiendo esta carrera, es para disfrutarlo, ¿no? Para que ya una vez que tengas una determinada experiencia, ¿no? Tengas, pues, mejores tu nivel de vida, vayas a, no sé, pues, se me ocurre, ¿no? Decir, vayas a La Molina, ahí tienes un rodicio, que te diviertas, pues, ¿no? O comprar tus cosas o lo que fuese. Pensando en que el lunes vas a trabajar y el viernes tienes que regresar sanito. Esa es la idea. ¿De quién va a depender? Del SOMA de tu trabajo. SOMA es un especialista, un ingeniero especialista en cuidarte. Que no al final de la tarea entres como salgas como ingresaste. Listo, entonces acá estos jóvenes, otro esquema, ustedes revísenlo para que puedan dar su opinión. Acá tenemos bastante material de lo que vendría a ser, toda la operación SOMA, o sea, la operación de seguridad, trabajando con los sistemas eléctricos. Ya la próxima semana vamos a conversar con los sistemas de puesta a tierra, que también acá lo tienen ustedes totalmente desarrollado. Le voy a pasar para que ustedes ya vayan leyendo y avanzando. Y miren, estos sistemas de puesta a tierra, nosotros venimos trabajando ya varios años con esta es una disciplina también que ustedes podrían explotarlo, y se comienza a trabajar pues con usuarios pequeños, poco a poco, hasta que puedas tú tener clientes de peso, como por ejemplo el aeropuerto Jorge Chávez, por ejemplo, Quimpa, Jorge Chávez tiene como una potencia contratada de 10 MW, Quimpa tiene 48 MW, y puedes atender a diferentes empresas, teniendo obviamente la teoría bien claro y un poco de experiencia que uno lo adquiere poco a poco en la vida profesional. Tenemos una muy buena información respecto a esta parte, y lo que se espera es que ustedes lean, porque a estas alturas, jóvenes, de seguro que no han hecho una buena lectura todavía. ¿Alguna consulta con el compromiso de que el sábado 12 vamos a tomar la práctica? Muy bien, jóvenes, entonces ha sido un gusto estar con ustedes. Ya nos estaremos viendo la próxima semana. Ingeniero, por favor, no se olvide de la grabación de las clases para poder repasar. Ya, correcto. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego, jóvenes, y buenas tardes. Hasta luego, ingeniero.